Nadie lo notó de inmediato. No porque no fuera importante, sino porque el mundo ya estaba demasiado cansado como para sorprenderse por una cosa más. La década había estado marcada por colapsos consecutivos, crisis económicas, olas de calor que parecían interminables, ciudades enteras evacuadas por tormentas fuera de lo normal y un nuevo tipo de silencio dentro de las personas, como si todos hubieran aprendido en secreto a no esperar nada bueno. Cuando aparecieron los primeros reportes, fueron tratados como curiosidades. Un vídeo tembloroso de un hospital. Un relato en un foro médico. Una madre llorando con el celular en la mano. Mi bebé, hizo parpadear las luces del cuarto. Se rieron. Dijeron que era cableado viejo. Dijeron que eran nervios. Dijeron que era un algoritmo de redes sociales empujando locura sobre locura. Hasta que ocurrió otra vez. Y otra vez. En un hospital público del interior, un recién nacido llegó al mundo y, durante 3 segundos, el monitor cardíaco a su lado mostró una línea imposible, no latidos, sino patrones. Como si el corazón no fuera un músculo, sino código intentando escribirse. El equipo se quemó poco después. Un técnico juró que olió ozono, como cuando cae un rayo demasiado cerca. En otra ciudad, una niña de 2 años señaló al perro de la familia, que se estaba ahogando con un pedazo de juguete, y susurró una palabra que nadie entendió. El perro se detuvo, tosió, respiró. El juguete apareció en el suelo, intacto. La madre se lo contó a los vecinos. Los vecinos se lo contaron a alguien que conocía a alguien. En pocas semanas, médicos tocaban la puerta. Y entonces llegó el caso que el mundo no pudo borrar. En un país donde las cámaras estaban por todas partes, un niño en un parque resbaló, cayó de cabeza y debería haber muerto. El impacto fue claro. El sonido seco. El llanto que no llegó. La gente corrió. Una joven, quizá hermana, quizá desconocida, se arrodilló junto al cuerpo inmóvil y apoyó la palma de su mano en la frente del niño. Sus ojos se cerraron como si estuviera rezando, pero no era una oración. El aire a su alrededor pareció espesarse. Las hojas de los árboles temblaron hacia atrás, contra el viento. Un charco en el suelo formó círculos concéntricos, como si algo invisible hubiera tocado la superficie del mundo. El niño respiró. Tosió. Abrió los ojos. El vídeo se propagó. Fue eliminado. Resubido. Eliminado otra vez. Pero ya era tarde, millones lo habían visto. Y el detalle que nadie pudo explicar no fue el niño vivo, sino la mujer. Porque cuando la cámara se acercó, el poste de luz a su lado estaba torcido, como si la gravedad se hubiera curvado por un instante. La semana siguiente, los gobiernos reunieron especialistas. Las iglesias reunieron fieles. Las corporaciones reunieron inversionistas. Y las familias reunieron miedo. Porque no eran solo poderes. No eran trucos. No eran milagros aislados. Era un patrón. Los niños estaban naciendo diferentes. Algunos, pocos, cambiaban cosas pequeñas sin darse cuenta, una bombilla, un reloj, la dirección de una moneda en el aire. Otros hacían cosas grandes en momentos de estrés, como si la realidad fuera una pared fina y, cuando el dolor golpeaba lo suficiente, se agrietara. Los primeros en llamarlo evolución fueron científicos que ya no tenían nada en que creer excepto los datos. Los primeros en llamarlo amenaza fueron los militares. Los primeros en llamarlo pecado fueron aquellos que siempre necesitaron un enemigo invisible para sentirse seguros. Y en medio de todo eso había madres y padres despertando en la oscuridad para comprobar si sus hijos seguían siendo normales. Así fue como Maya lo descubrió. Tenía 8 años y una tristeza demasiado grande para caber en su cuerpo. Su padre había sido arrastrado por una inundación que se tragó la mitad del barrio. Nunca encontraron el cuerpo. Solo agua, barro y promesas vacías de autoridades que ya no sabían cómo salvar a nadie. Su madre, Lucía, pasó días sin dormir, mirando a la nada como si esperara que el mundo devolviera lo que había robado.
En una noche de lluvia, se fue la luz. Lucía encendió velas e intentó sonreír, pero la sonrisa era solo una sombra. Maya se acercó, abrazó a su madre y, sin entender lo que estaba haciendo, deseó con una fuerza que dolía, que la luz regresara. Que el mundo dejara de quitar cosas. Que alguien arreglara esto. La llama de la vela se alargó. Se volvió azul por un segundo. Y todas las luces de la casa se encendieron al mismo tiempo, haciendo estallar algunas bombillas y provocando que la radio vieja crepitara como si captara voces de otra época. La lluvia afuera se detuvo por un instante, como si el cielo hubiera olvidado cómo caer. Lucía se apartó despacio, el rostro pálido, los ojos brillando de terror y esperanza al mismo tiempo. Maya, ¿qué hiciste? Maya miró sus propias manos como quien mira algo que nunca había visto. Y por primera vez, no se sintió triste. Se sintió peligrosa. Esa misma madrugada, un coche negro se detuvo en silencio al otro lado de la calle. Dentro, alguien anotó una dirección, un nombre y escribió una sola frase en el informe. Nuevo caso confirmado. Clase desconocida. Potencial alto. El mundo reaccionó como siempre lo hace cuando algo nuevo amenaza con romper el orden, intentando controlarlo antes de entenderlo. Cuando los primeros casos se volvieron imposibles de ocultar, los gobiernos crearon comisiones de emergencia. No para proteger a los niños, sino para clasificarlos. Las planillas reemplazaron las cunas. Los gráficos intentaron explicar lo que aún no tenía lenguaje. La palabra evolución comenzó a circular con cuidado, dicha a puertas cerradas, susurrada en informes que nunca debieron filtrarse. Pero se filtraron. La idea era simple y aterradora: la humanidad no estaba siendo atacada desde fuera. Estaba siendo superada desde dentro. Centros de observación surgieron en antiguos hospitales, bases desactivadas, universidades que habían perdido financiamiento. Lugares a los que los niños, diferentes, eran llevados bajo la justificación de cuidado y estudio. Algunas familias aceptaban por miedo. Otras por promesas. Otras simplemente porque ya no podían dormir sabiendo que sus hijos podían doblar el mundo sin querer. Los niños no eran separados por edad, sino por impacto. Había los de baja interferencia, aquellos que alteraban probabilidades mínimas, hacían que los objetos se movieran levemente, cambiaban el funcionamiento de las máquinas sin tocarlas. Eran tratados como curiosidades científicas, casi seguros. Y estaban los otros. Los que causaban apagones emocionales en los adultos cercanos. Los que hacían temblar estructuras cuando lloraban. Los que, al sentir rabia o tristeza profundas, distorsionaban el entorno como si la realidad fuera una superficie líquida. Esos niños no aparecían en conferencias de prensa. Recibían códigos. Maya empezó a sentir el peso de todo eso sin comprenderlo por completo. Su casa dejó de ser solo una casa. Se convirtió en un punto observado. La calle parecía más silenciosa. El aire, más atento. Su madre intentaba actuar como antes, pero el cuerpo ya no acompañaba. El miedo se había instalado en cada gesto, en cada mirada que duraba un segundo más de lo normal. Maya, mientras tanto, estaba cambiando. No por fuera. Por dentro. Comenzó a percibir cosas que antes no existían para ella, la tensión invisible entre los objetos, como si todo estuviera conectado por hilos que nadie más veía. La manera en que ciertas emociones pesaban en el ambiente. La forma en que la electricidad parecía responder a su presencia como un animal inquieto. No había intención. No había voluntad consciente. Había respuesta. Cuando su madre lloraba a escondidas, la casa crujía. Cuando Maya sentía culpa, el reloj de la pared se atrasaba. Cuando sentía miedo, el mundo se volvía más cercano, como si las paredes dieran un paso hacia ella. Mientras tanto, fuera de esa casa, la narrativa pública se endurecía. Especialistas comenzaron a hablar de riesgo existencial. Analistas proyectaban escenarios en los que individuos con esas capacidades se convertirían en puntos de inestabilidad global.
Grupos religiosos se dividían entre veneración y condena. Movimientos políticos surgían prometiendo protección para la humanidad original. El miedo necesitaba un nombre. Y lo encontró: obsolescencia. La idea de que los humanos comunes estaban volviéndose obsoletos se extendió como un virus silencioso. Aún no era odio. Era algo más profundo. Una sensación colectiva de pérdida de lugar. De fin del protagonismo. De que el mundo estaba preparando espacio para alguien mejor, y no eras tú. Los primeros actos de violencia fueron pequeños. Un empujón. Una mirada que no se apartaba. Una escuela que sugería la salida de un niño diferente para mantener la armonía. Ninguna de esas acciones venía acompañada de rabia explícita. Venían con justificaciones. Siempre vienen. En los centros de observación, los investigadores notaron algo que congeló cualquier intento de tranquilidad: los niños no se estaban volviendo más inestables con el tiempo. Se estaban volviendo más tranquilos. Y eso era peor. Los registros mostraban que, a medida que crecían, esos niños parecían comprender de forma intuitiva que el mundo reaccionaba a ellos. No mostraban euforia. No mostraban deseo de dominio. Mostraban distancia. Como alguien que observa una obra de teatro sabiendo que el escenario puede colapsar si levanta la voz. No era arrogancia. Era adaptación. Maya sentía esto de forma confusa, pero real. Se volvió más callada. No por obediencia, sino por cuidado. Aprendió, sin que nadie se lo enseñara, que ciertas emociones tenían consecuencias mayores de lo que deberían. Que sentir demasiado podía romper cosas que nadie sabía cómo arreglar. Y en algún punto, el mundo comprendió otra verdad aún más incómoda. Estos niños no pidieron nacer así. No querían ser superiores. No querían reemplazar a nadie. Pero el simple hecho de existir ya lo cambiaba todo. Mientras los gobiernos debatían contención y las poblaciones debatían supervivencia, una nueva generación crecía en silencio, cargando dentro de sí algo que nunca debió ser una elección. El futuro. Y no estaba esperando permiso. El tiempo no suavizó el mundo. Solo lo separó. A medida que los años pasaron, la diferencia entre los humanos comunes y los niños evolucionados dejó de ser solo científica o política. Se volvió sensorial. Había algo en ellos que ya no encajaba en los mismos espacios, no por arrogancia ni por elección consciente, sino por consecuencia. Los ambientes cambiaban cuando ellos entraban. No de forma explosiva, sino sutil. El aire parecía reorganizarse. Los sonidos perdían nitidez. Las máquinas sufrían pequeñas fallas inexplicables. Era como si el mundo se ajustara constantemente a su presencia, intentando seguir el ritmo de algo que avanzaba un paso adelante. Maya crecía dentro de esa brecha invisible. En la escuela, la hostilidad abierta desapareció. El miedo maduró. Se volvió educado. Los profesores evitaban sostener su mirada por mucho tiempo. Los compañeros mantenían una distancia cuidadosa, lo suficiente para parecer casual. No había acusaciones. No había gritos. Había silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier insulto. Los informes globales comenzaron a confirmar lo que muchos ya intuían: los niños evolucionados procesaban el mundo de manera diferente. No más rápido. Más amplio. Donde los humanos veían eventos aislados, ellos percibían encadenamientos. Donde otros sentían emociones individuales, ellos captaban campos emocionales enteros, como si la tristeza y el miedo fueran fenómenos ambientales y no solo internos. Esto generaba un distanciamiento inevitable. No porque se sintieran superiores, sino porque compartir experiencias simples se volvía cada vez más difícil. Los juegos comunes parecían vacíos. Las competencias, irrelevantes. Las discusiones humanas repetitivas sonaban como ruido, no por desprecio, sino por agotamiento. Maya empezó a pasar largos periodos observando. No personas en particular, sino patrones.
La forma en que las multitudes se movían en horarios previsibles. Cómo las decisiones políticas generaban olas emocionales antes incluso de producir efectos concretos. Cómo el miedo siempre llegaba antes que la violencia, anunciándola. Ella no intervenía. Había aprendido temprano que intervenir alteraba más que el evento inmediato. Cada pequeño ajuste producía ecos. Y los ecos, con el tiempo, cobraban un precio. Los centros de observación se multiplicaron. Ya no se presentaban como espacios de estudio, sino como entornos adecuados. La separación se convirtió en sinónimo de protección. Para quienes observaban desde fuera, parecía razonable. Para quienes estaban dentro, era otra cosa. Por primera vez, los niños evolucionados convivían entre sí a mayor escala. Y ocurrió algo inesperado. No se volvieron más poderosos juntos. Se volvieron más contenidos. La presencia de iguales creaba un nuevo tipo de silencio. No había necesidad de demostrar nada. No había competencia. Había reconocimiento. Una comprensión mutua de límites que no necesitaban ser verbalizados. Pero eso también profundizó la ruptura con el resto de la humanidad. El mundo empezó a hablar de dos trayectorias. Dos especies. Dos direcciones evolutivas. No de manera oficial, no en documentos públicos, sino en la forma en que se tomaban las decisiones. En quién era incluido. En quién era escuchado. La empatía humana, limitada por la biología y la experiencia, comenzó a fallar frente a lo incomprensible. Maya sentía esto con claridad creciente: los humanos no estaban preparados para compartir el mundo con algo que no podían controlar, predecir ni llegar a ser. Y los niños como ella no estaban preparados para asumir un papel de liderazgo que nunca pidieron. Entre esos dos puntos, la tensión se acumulaba. No como una guerra inminente, sino como una fractura lenta. Y toda fractura, tarde o temprano, encuentra su punto de ruptura. Los primeros colapsos sociales atribuidos indirectamente a los niños evolucionados aparecieron en informes clasificados. Mercados que reaccionaban de forma errática ante la mera presencia de uno de ellos en una ciudad. Infraestructuras críticas que fallaban sin causa técnica cuando las emociones colectivas alcanzaban picos cerca de ellos. Nada era intencional. Nada era evitable. El mundo comenzaba a entender algo que prefería ignorar, no importaba cuán cuidadosos fueran esos niños. Su sola existencia ya alteraba el equilibrio. Maya, ahora mayor, comprendía esto con una lucidez dolorosa. No sentía rabia hacia la humanidad. Sentía duelo. Como alguien que observa una casa hundirse lentamente en el mar, sabiendo que advertir no cambiaría el curso de la marea. No quería salvar el mundo. Tampoco quería verlo derrumbarse. Pero comenzaba a aceptar una verdad silenciosa e irreversible. La convivencia no fracasaba por maldad. Fracasaba porque no toda distancia puede ser cruzada. Y el futuro, cada vez más cercano, ya no parecía un lugar compartido. El punto de ruptura no llegó con explosiones. Llegó con una decisión administrativa. En una serie de reuniones que nunca aparecieron en las noticias, los gobiernos acordaron algo que jamás admitirían en público: la convivencia había fracasado. No por violencia abierta, no por rebelión, sino por desgaste. El mundo ya no soportaba vivir alrededor de algo que no comprendía. Lo llamaron el Protocolo de Preservación Humana. El nombre era cuidadoso. Casi hermoso. Pero el contenido era simple: los niños evolucionados serían retirados de la vida social común. No como castigo. No como prisión. Como una medida de estabilidad. Serían llevados a zonas aisladas, entornos controlados, donde podrían existir sin interferir con el resto de la humanidad. No era odio. Era miedo organizado. La transición comenzó de forma silenciosa. Invitaciones oficiales. Acuerdos firmados por padres exhaustos. Escoltas discretas. Sin sirenas. Sin fuerza explícita.
El mundo había aprendido que la mejor manera de separar algo peligroso no era atacarlo, sino normalizarlo. Maya sintió el cambio antes de cualquier aviso formal. La sensación era similar a la de un edificio a punto de ser evacuado, un vaciamiento gradual de sentido. Las personas comenzaron a evitarla con mayor cuidado. Ya no había curiosidad ni tensión abierta. Solo una distancia definitiva, como si ella ya no estuviera completamente allí. Cuando llegó el transporte, no hubo resistencia. No porque Maya estuviera de acuerdo, sino porque comprendía. Observó a su madre hacerse cada vez más pequeña tras la ventana, el cuerpo encorvado no por la edad, sino por la incapacidad de proteger algo que el mundo había decidido rechazar. El vínculo entre ellas no se rompió, simplemente se estiró hasta un punto en el que existir dolía. Las zonas de aislamiento no eran campos. Eran ciudades contenidas. Arquitectura limpia. Tecnología silenciosa. Todo diseñado para minimizar el impacto externo e interno. Un mundo aparte, construido no para vivir, sino para no interferir. Allí, Maya encontró a cientos como ella. Algunos más jóvenes. Otros mayores. Todos con la misma mirada, no de rebeldía, sino de comprensión triste. Sabían por qué estaban allí. Sabían que no eran monstruos. Sabían también que el mundo no podría aceptarlos sin romperse. Al principio, se intentó crear una rutina. Educación adaptada. Entornos de regulación emocional. Monitoreo constante. Todo para garantizar que nada escapara. Pero algo empezó a ocurrir lentamente, fuera de cualquier plan. Los niños evolucionados comenzaron a sincronizarse. No de manera consciente. No por intención. Era como si la proximidad redujera el ruido. Las emociones se estabilizaban. Las fluctuaciones disminuían. La realidad dentro de las zonas se volvía más estable que fuera de ellas. Era una paradoja cruel. Al separar a los evolucionados para proteger al mundo, el mundo había creado los únicos lugares donde la realidad funcionaba sin tensión. Los informes señalaban esto como un éxito operativo. Pero ignoraban el costo humano. Maya sentía un cambio profundo dentro de sí. No era pérdida de poder. Era pérdida de vínculo. Cuanto más tiempo pasaba allí, más difícil se volvía recordar por qué el mundo exterior había importado tanto. Las preocupaciones humanas comunes comenzaban a parecer distantes, casi ficticias. No por desprecio. Por desconexión. Lo mismo ocurría con los demás. Algunos dejaron de intentar recordar. Otros conservaban los recuerdos como reliquias dolorosas. La humanidad, vista desde lejos, se convertía en una idea, no en una convivencia. Fuera de las zonas, algo igualmente grave sucedía. Sin los niños evolucionados, el mundo no mejoró. Las crisis continuaron. Los conflictos persistieron. El clima no se estabilizó. La promesa implícita de que la separación traería orden se reveló falsa. Y eso generó resentimiento. Si la humanidad seguía sufriendo, entonces la existencia de aquellos otros necesitaba una justificación mayor. El discurso comenzó a cambiar. El cuidado se convirtió en contención. La contención se convirtió en vigilancia. La elección hecha en silencio comenzó a exigir mantenimiento. Maya percibía esto como una presión creciente, un ajuste en la estructura invisible que sostenía todo. El mundo había elegido alejarse de la evolución, pero no había elegido crecer. Y las decisiones tomadas desde el miedo nunca permanecen estables. Solo posponen el momento en que alguien debe pagar el precio. El error del mundo no fue la separación. Fue creer que la separación sería suficiente. Durante un tiempo, los informes indicaron estabilidad. Las zonas aisladas funcionaban. Las ciudades humanas seguían su curso imperfecto, pero predecible. Los niños evolucionados permanecían contenidos, sincronizados, silenciosos. Para los gestores del miedo, aquello parecía el mejor desenlace posible.
Pero la estabilidad no es curación. Es solo aplazamiento. La primera señal de falla surgió lejos de las zonas, en regiones consideradas seguras. Los sistemas financieros comenzaron a oscilar sin una causa económica clara. Las redes eléctricas colapsaban por momentos y se restablecían solas. Los satélites desviaban milímetros de sus trayectorias, lo suficiente como para generar pánico entre ingenieros que no encontraban ningún error. Nada de esto involucraba directamente a los niños. Y eso era lo más perturbador. Los analistas comprendieron, demasiado tarde, que el mundo se había acostumbrado a la presencia indirecta de los evolucionados. Durante años, incluso sin intervención consciente, habían funcionado como amortiguadores invisibles. Su existencia absorbía excesos emocionales colectivos, redistribuía tensiones, suavizaba picos de caos que la humanidad nunca percibió. Al aislarlos, el mundo había perdido ese equilibrio silencioso. Las zonas, mientras tanto, se volvían cada vez más densas. No físicamente, sino conceptualmente. La realidad dentro de ellas se comportaba con una coherencia casi perfecta. Clima estable. Emociones reguladas. Sistemas que rara vez fallaban. Era como si ese espacio hubiera aprendido a existir sin fricción. Maya sentía esto como una presión suave y constante. Una sensación de que todo a su alrededor estaba demasiado alineado. No había conflictos reales. No había imprevisibilidad verdadera. La vida continuaba, pero sin fricción. Y sin fricción, algo esencial comenzaba a desaparecer. La creatividad disminuyó. Los impulsos se apagaron. Los sueños se volvieron raros. No por represión, sino por necesidad. Cuanto más los niños evolucionados se armonizaban entre sí, menos espacio quedaba para el caos humano que genera cambio. La estabilidad absoluta comenzaba a cobrar su precio. Fuera de las zonas, el mundo humano reaccionó como siempre, intentando recuperar el control. Surgieron nuevos protocolos. Monitoreo ampliado. Restricciones adicionales. La justificación era la seguridad, pero el objetivo real era simple: contener los efectos de algo que ya no estaba bajo contención. La vigilancia sobre las zonas se intensificó. Y fue entonces cuando el sistema colapsó. No por rebelión. No por fuga. Sino por incompatibilidad. Los intentos de imponer límites rígidos comenzaron a generar interferencias inesperadas. Los sensores fallaban al acercarse demasiado a las zonas. Los drones perdían señal. Los algoritmos predictivos entraban en bucles al intentar modelar el comportamiento interno de esos entornos. No porque los niños resistieran, sino porque la realidad allí ya no obedecía a los mismos supuestos. Maya comprendió esto a un nivel que ningún análisis humano alcanzaba. El mundo había creado dos estados de existencia distintos y ahora intentaba forzarlos a obedecer las mismas reglas. Eso nunca funcionaría. La tensión se acumuló como una falla estructural invisible. Y entonces, sin aviso, la primera zona sufrió una ruptura. No una explosión. Una transición. Parte de su estructura dejó de responder a las leyes externas. El tiempo se desaceleró levemente en su interior. La comunicación se volvió intermitente. Para quienes observaban desde fuera, parecía una falla técnica. Para quienes estaban dentro, se sentía como silencio. Los niños evolucionados no entraron en pánico. Sintieron algo distinto, un límite alcanzado. No fue una elección consciente. Fue una consecuencia natural. El mundo humano había empujado demasiado, intentando controlar lo que solo podía coexistir. Y ahora, la propia realidad comenzaba a reorganizarse para impedir más daño. Maya comprendió, con una claridad dolorosa, que el conflicto final no sería entre humanos y evolucionados. Sería entre control y continuidad. El mundo tendría que elegir de nuevo. No quién debía existir, sino cómo existir. Y esta vez, no habría protocolo capaz de aplazar la decisión.
Porque cuando la realidad comienza a defenderse, no hay autoridad que pueda ordenarle que se detenga. La ruptura de la primera zona no fue contenida. Fue comprendida, demasiado tarde. Lo que los sistemas humanos llamaron una falla era, en realidad, un ajuste profundo. La realidad no estaba colapsando. Estaba protegiéndose. Durante décadas, el mundo había sido forzado a operar bajo tensiones crecientes, miedo acumulado, control excesivo, decisiones tomadas para preservar una normalidad que ya no existía. Los niños evolucionados habían absorbido parte de ese peso simplemente al coexistir. Cuando fueron aislados, ese equilibrio silencioso se perdió. Ahora, la propia estructura del mundo buscaba otro arreglo. La zona en transición no se expandió de forma agresiva. No avanzó sobre ciudades. No borró fronteras. Simplemente se volvió inaccesible a los intentos externos de control. Los satélites ya no podían mapear su interior con precisión. Las ondas de comunicación la atravesaban como ecos distorsionados. Era como intentar medir algo que había dejado de responder a las reglas antiguas sin adoptar otras reconocibles. Otras zonas comenzaron a mostrar el mismo comportamiento. No de forma simultánea. En respuesta, cada vez que el mundo humano intentaba reforzar la contención, imponer límites o aumentar la vigilancia, una nueva zona entraba en estado de transición. No por rebelión coordinada, no por liderazgo central, sino por consecuencia inevitable. Maya comprendió esto con una claridad que la aislaba aún más. Los niños evolucionados no estaban eligiendo separarse. El mundo se estaba volviendo incompatible con ellos. Dentro de las zonas, algo cambiaba lentamente. No había euforia. No había sensación de victoria. Había un silencio más profundo. Un tipo de presencia compartida que no eliminaba la identidad individual, pero la volvía innecesaria. Las emociones seguían existiendo, pero sin picos destructivos. Los pensamientos fluían con menos fricción. La realidad se volvía lo suficientemente maleable como para no herir a nadie. Fuera, el impacto fue devastador. La humanidad se dio cuenta de que había perdido el control definitivo, no solo sobre los niños evolucionados, sino sobre la propia narrativa del poder. El mundo ya no estaba dispuesto a obedecer decisiones tomadas únicamente para preservar estructuras antiguas. Siguieron los intentos finales de intervención. Protocolos de emergencia. Declaraciones globales. Amenazas veladas. Nada atravesó. Porque ya no existía un adentro al que se pudiera llegar con los medios de antes. Maya sintió el momento exacto en que la elección ocurrió. No hubo reunión. No hubo decreto. No hubo consenso. La realidad simplemente eligió. Las zonas dejaron de ser lugares aislados y se convirtieron en algo nuevo, espacios de continuidad. Regiones donde la evolución no necesitaba ser contenida ni impuesta. Donde el mundo podía avanzar sin aplastar a quienes se habían vuelto diferentes. Esto no salvó a la humanidad. Tampoco la condenó. Creó la distancia suficiente para evitar la destrucción mutua. Maya sintió el dolor de esa separación como una pérdida definitiva. No de personas concretas, sino de un futuro compartido. La humanidad seguiría su camino, enfrentando sus propios límites, crisis y reconstrucciones. Los niños evolucionados seguirían otro, aprendiendo qué significaba existir sin tener que reducirse para encajar. No había odio en ninguno de los lados. Solo incompatibilidad. Antes de que la transición final se estabilizara, Maya tuvo un último pensamiento claramente humano, la esperanza de que algún día la distancia se redujera. De que el mundo aprendiera, lentamente, a crecer sin miedo. De que aquello que ahora necesitaba separarse pudiera, en otro tiempo, coexistir de nuevo. Pero esa esperanza no guió la decisión. La decisión fue tomada por algo más grande que la intención, la política o el deseo. Fue tomada por la necesidad misma de seguir existiendo. Y así, sin guerra abierta, sin victoria declarada y sin héroes reconocidos, la humanidad perdió el derecho de decidir el futuro por sí sola.
No porque fuera derrotada, sino porque dejó de ser la única forma posible de vida consciente en el mundo. El futuro continuó. No unido. No en conflicto, sino dividido lo suficiente para sobrevivir. El tiempo continuó a ritmos distintos. Para la humanidad, los años posteriores a la separación estuvieron marcados por una extraña mezcla de alivio y vacío. Las zonas se volvieron inaccesibles, pero no hostiles. No hubo invasiones. No hubo represalias. El mundo humano siguió existiendo, y eso por sí solo fue interpretado por muchos como una victoria. Pero algo se había perdido en el proceso. Sin la presencia indirecta de los evolucionados, el planeta se volvió más inestable emocionalmente. Los conflictos regionales surgían con mayor facilidad. Las decisiones extremas encontraban menos resistencia colectiva. El miedo, antes amortiguado por un equilibrio invisible, ahora circulaba libremente, contaminando discursos, políticas y relaciones personales. La humanidad tuvo que reaprender a lidiar consigo misma. Ya no existía un otro silencioso absorbiendo excesos. Cada crisis golpeaba de lleno. Cada error costaba más. La ilusión de control, ya frágil, se derrumbó por completo. En su lugar surgió algo menos cómodo, pero más real, la responsabilidad. Algunos llamaron a esto madurez. Otros lo llamaron decadencia. Del otro lado de la distancia, las zonas de continuidad evolucionaban de maneras igualmente complejas. Sin vigilancia externa, sin necesidad de contención, los evolucionados comenzaron a explorar lo que significaba existir sin reducir sus capacidades. No como dominadores de la realidad, sino como participantes conscientes de ella. La maleabilidad del mundo a su alrededor no se utilizaba para imponer orden, sino para mantener equilibrio. Aún así, había un costo. La conexión con la humanidad se volvía cada vez más abstracta. Los recuerdos humanos se debilitaban como fotografías antiguas. Las historias de dolor, amor y pérdida permanecían, pero sin el mismo peso inmediato. La empatía no desapareció, se transformó. Maya sentía esto como una herida silenciosa. Recordaba el rostro de su madre no con tristeza aguda, sino con una nostalgia distante, casi conceptual. Sabía que ese vínculo había sido real, profundo y formador. Sabía también que nunca podría retomarlo de la misma manera. La continuidad exigía sacrificios que nunca aparecieron en los registros históricos. Entre los evolucionados surgieron preguntas que los humanos jamás escucharían: ¿hasta qué punto la estabilidad valía la pérdida de intensidad? ¿Hasta qué punto evitar el sufrimiento justificaba renunciar al caos que genera significado? No había respuestas unánimes. Algunos aceptaban plenamente la nueva forma de existir. Otros mantenían un apego silencioso al pasado humano, como quienes conservan un idioma que ya no se habla, pero que aún moldea el pensamiento. Maya caminaba entre esos dos estados. Comprendía la necesidad de la separación. Sabía que forzar la convivencia habría destruido a ambos lados. Pero también reconocía que la solución encontrada no era perfecta, solo posible. Y toda solución posible cobra intereses. El mundo humano, observado desde la distancia, parecía luchar eternamente contra los mismos ciclos. Avances seguidos de retrocesos. Esperanza seguida de miedo. Nada indicaba una extinción inminente, pero tampoco apuntaba a una superación definitiva. Los evolucionados, por su parte, avanzaban hacia algo nuevo, pero menos reconocible. Una forma de existencia donde el dolor era raro, pero también el éxtasis. Donde el conflicto era mínimo, pero también la sorpresa. Dos caminos. Ninguno ideal. Ambos reales. Maya comenzó a entender que la verdadera consecuencia de aquella decisión no fue la separación en sí, sino el fin de la ilusión de un destino único. El mundo ya no avanzaba hacia un futuro compartido, y aceptar eso requería asumir la pluralidad de continuidades. El precio de la supervivencia no se pagó con sangre ni con guerra. Se pagó con distancia. Con silencio. Con renuncia. Y tal vez, pensaba Maya,
ese fuera el costo más alto de todos, seguir existiendo sin poder llamarlo victoria. Pero aún así, continuar. Porque, al final, no había alternativa que no exigiera un precio similar. La continuidad no prometía felicidad. Solo garantizaba que algo, humano, evolucionado o intermedio, aún tendría tiempo para intentar encontrar sentido. El futuro llegó sin anunciar su nombre. No hubo un día específico en el que alguien pudiera decir, ahora estamos después. Simplemente se instaló, en silencio, como algo que siempre estuvo en camino y finalmente encontró espacio para existir. Para la humanidad, el mundo continuó siendo imperfecto. Hubo avances lentos, retrocesos dolorosos, pequeñas victorias que no resolvían todo, pero evitaban el colapso total. Las personas se vieron obligadas a aprender que ya no había nadie absorbiendo sus excesos. Cada elección resonaba. Cada error permanecía el tiempo suficiente para enseñar algo, o para herir. Y eso cambió la forma de existir del ser humano. No mejor. No peor. Más consciente de su propio peso. Las generaciones siguientes crecieron escuchando historias fragmentadas sobre las zonas. No como leyendas de monstruos o dioses, sino como relatos incómodos de algo que pudo haber sido distinto. Los niños humanos preguntaban por qué el mundo se había dividido. Los adultos respondían con silencio, porque algunas decisiones no caben en explicaciones simples. Del otro lado de la distancia, los evolucionados continuaron. No avanzaron hacia un paraíso. No se volvieron absolutos. Aprendieron lentamente a convivir con una realidad que respondía a ellos sin exigir dominación. Crearon formas de existencia basadas en el equilibrio, no en el control. El mundo allí no era perfecto, era sostenible. Aún así, había ausencia. Maya sentía esa ausencia como una presencia constante. Sabía que la separación había sido necesaria. Sabía que el colapso había sido evitado. Pero también sabía que algo profundamente humano se había perdido, la posibilidad de crecer juntos, equivocarse juntos, aprender en el mismo espacio. Con el tiempo, Maya comenzó a percibir algo nuevo. La distancia no era estática. Era un intervalo. Pequeñas señales surgían, casi imperceptibles. Emociones humanas que comenzaban a resonar más allá de lo esperado. Decisiones colectivas menos guiadas por el miedo. Momentos raros en los que el mundo humano parecía, por instantes, más estable sin recurrir al control extremo. Del lado de las zonas, los evolucionados sentían esas variaciones como ecos suaves. No como llamados, sino como posibilidades. La realidad, siempre en movimiento, volvía a poner a prueba sus propios límites. Nada garantizaba el reencuentro. Nada prometía la reunificación. Pero tampoco nada decretaba una separación eterna. Maya comprendió entonces la última verdad de esa historia: el futuro no elige bandos. Simplemente responde a las condiciones que se le dan. La división no fue un final, sino una pausa necesaria para que cada forma de vida pudiera aprender a existir sin destruir a la otra. La humanidad necesitaba aprender a crecer sin externalizar sus excesos. Los evolucionados necesitaban aprender a existir sin alejarse por completo de lo que los hacía humanos. Ambos aún estaban aprendiendo. Y tal vez ese fuera el verdadero legado de todo lo ocurrido, no la creación de una nueva especie, ni la caída de una antigua, sino la interrupción de la idea de que el mundo necesita una única respuesta. El futuro no exigía vencedores. Exigía madurez. En un último momento de claridad silenciosa, Maya pensó que tal vez el mundo nunca estuvo hecho para ser perfecto. Tal vez existe precisamente para obligar a conciencias diferentes a aprender, lentamente, a no destruirse entre sí. Y mientras hubiera tiempo, fallido, imperfecto, dividido, aún habría una oportunidad. No para corregirlo todo, sino para seguir intentando. El futuro no llegó como promesa. Llegó como responsabilidad. Y, por primera vez, tanto humanos como evolucionados parecían comprender lo que eso realmente significaba.